Muy buenos días a toda la República Dominicana. Como de costumbre, la más cordial bienvenida a otra entrega de su programa Espejo 360. Gracias para los dominicanos que nos sintonizan en el territorio nacional y para aquellos que nos ven en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Muy buenos días, doctor. Hermano, ¿cómo se siente? Muy bien, muy bien. Muy bien, todo. Veo que estamos en aires de reforma constitucional. Exactamente. Interesante. Sí, interesante. claro que sí. También se está vacunando a los niños de 5 a 11 años. Eso es verdad. Sí, Muchas cosas interesantes ha sido exitoso eso, que han estado pasando esta semana. Sí, claro que ¿Y sí. qué vamos a debatir en este programa? Sí. Bueno, vámonos de inmediato a la semana 360, el más completo resumen de noticias nacionales e internacionales. No se mueva. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. A casi 2 años de pandemia, el gobierno dominicano decidió levantar las medidas impuestas por la COVID-19. Ante este panorama, empresarios mostraron su apoyo y resaltaron que cada persona es responsable de cuidarse. A pesar del anuncio, Juan Celso Marrancini, presidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, dijo que las empresas mantendrán los protocolos de bioseguridad, incluyendo el uso de mascarillas y distanciamiento físico, porque el virus aún no se ha extinguido. La diferencia de precios entre los colmados cuando se compara con los supermercados y mercados ha provocado que los consumidores muestren su inconformidad en las redes sociales y las diferentes plataformas que tienen a su alcance. Sobre este tema, Proconsumidor dijo que iniciará este lunes un operativo para detectar especulación de precios en los colmados del país. Los usuarios de Amazon, Google, Netflix, Expedia, Didi, Uber, InDrive y otros proveedores extranjeros de servicios digitales en la República Dominicana probablemente pagarán un costo mayor por utilizarlos, de ser aprobado un borrador que cargaría con ITEVIS, impuestos sobre transferencia de bienes industrializados y servicios de esos productos. El borrador, que contiene el reglamento para la aplicación de ITEVIS a los servicios digitales captados en la República Dominicana y que son prestados por proveedores del exterior. Este reglamento fue elaborado por la DGI en la República Dominicana. El gobierno y la empresa Barrick Pueblo Viejo anunciarán próximamente el lugar donde se le permitirá a la compañía minera construir una presa de colas para continuar con la explotación de oro que desarrolla en Maimón. El anuncio lo hizo el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, afirmó que la virtualidad llegó para quedarse y ha demostrado que contribuye con la rapidez y la transparencia de la administración de justicia de manera decisiva. Molina habló durante un acto con representantes del cuerpo consular acreditado en el país. Y en el ámbito internacional, el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden reveló que ha elaborado una nueva regla de carga pública, es decir, la que se aplica a personas que solicitan la residencia permanente para dispersar un trato justo y humano a los inmigrantes. La regla propuesta, que se publicará en los próximos días, niega la residencia permanente y algunos tipos de visado si el solicitante tiene la probabilidad de depender principalmente del gobierno para su subsistencia. La Organización Mundial de la Salud, OMS, que sigue recomendando una cuarentena de 14 días para los contactos con enfermos de COVID-19 en lugares con alta incidencia de la pandemia, redujo este tiempo a 7 días en el contexto de la actual ola ligada a la variante Omicron con un alto número de casos leves. Los líderes de Alemania anunciaron planes para poner fin a la mayoría de las restricciones del coronavirus en el país para el 20 de marzo, una decisión que coincidió con acciones similares en Austria y Suiza. Un plan de 3 pasos fue respaldado por la canciller alemán y los gobernadores de los 16 estados del país, en momentos en que las cifras oficiales muestran que la tasa de infecciones por coronavirus está comenzando a caer. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo.
Bueno, esta semana el Poder Ejecutivo sometió finalmente el proyecto de reforma constitucional por ante el Consejo Económico y Social, CES, que es un órgano creado por decreto para debatir asuntos institucionales, ¿verdad? Bueno, ahí están representados todos los sectores del país. Los partidos políticos fueron convocados para eso, para debatir un paquete de 13 reformas institucionales que contempla una reforma a la Constitución. Se había estado esperando la conformación de las mesas, ya se han conformado 10 mesas. Bueno, y esta semana llegó, como decía, el proyecto de reforma constitucional. Interesante porque si hay una cosa que realmente necesita la sociedad es darle la independencia real, la independencia que amerita el Poder Judicial. En teoría lo tiene porque tenemos 3 poderes de Estado, ¿verdad? El Ejecutivo, Judicial y Legislativo, pero dentro del Judicial, que está la Suprema Corte de Justicia, todos sabemos que desde hace muchos años se ha venido cuestionando la poca dependencia de muchos de los jueces, independencia de muchos de los jueces que conforman ese órgano y, bueno, la otra pata de la justicia, que es el Ministerio Público, que es la parte acusadora, ¿verdad, doctor? El representante de la sociedad, claro, sí, en el entramado de la justicia. Entonces, ahí se ha cuestionado siempre la independencia del Ministerio Público. En teoría se dice que es independiente, pero mientras el Ministerio Público dependa de un decreto del presidente de la República y su presupuesto dependa también de la voluntad del presidente y los fiscales, los principales, dependan de un decreto del presidente, no habrá una independencia real del Ministerio Público. Entonces, de los 40 puntos que han sometido para la reforma constitucional, hay 18 que tocan la parte del Ministerio Público para elegir a un procurador o un fiscal independiente. Se ha comenzado a hablar de que se pudiera, como método de elección, establecer lo del Consejo de la Magistratura, ¿verdad? Que se elija igual que los jueces de la Suprema Corte de Justicia y las altas cortes, pero bueno, imagino que habrá que buscar otra alternativa o explorar otras alternativas, pero lo importante es que esta reforma que se está planteando, y ojalá los partidos políticos puedan analizar la profundidad y que de ahí se pueda sacar lo mejor para el país. Lo importante es que plantea sacar el brazo político, el brazo del Ejecutivo de la justicia dominicana, tanto de la Suprema Corte de Justicia como del Ministerio Público y de la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas, de la Junta Central Electoral y de los jueces de las altas cortes, como el Tribunal Superior Electoral, la Suprema Corte de Justicia y de la Corte Constitucional. Es interesante el proceso, claro, doctor. Mire, eso demuestra que cada grupo político que llega al poder o al gobierno, el poder lo manejan aquí sectores que no van a elecciones, sí, el poder fáctico, ¿verdad? Ese es el poder real. Pero, doctor, no descuide que tienen una delegación. Perdón, eso es teoría. Bueno. La realidad es esa. Sí. Ahora bien, los políticos, sin embargo, han demostrado que ellos no pueden darse el lujo de soltar independencia en persecución y en juzgamiento. Me hago entender. Sí. Recordamos que cuando la crisis de los años 90 se reformó la Constitución, en la oficina de un representante de un gobierno extranjero, se redactó esa nueva Constitución y se pretendió supuestamente darle independencia al Poder Judicial. Sin embargo, supuestamente para sustraerla de los partidos políticos. Pero fíjense cómo, ¿quiénes son los que deciden entonces hasta este momento eso? Los partidos políticos. Porque la representación del Consejo de la Magistratura no es más que una visión del control de los políticos. Eso lo demuestra el Consejo de la Magistratura que eligió la actual Suprema Corte de Justicia. Sí. En donde es algo que hasta los niños de teta vieron que un dirigente político se baja de una caravana para irse a juramentar. Óigame, eso nada más se ve aquí, eso ni en Haití, que no tiene instituciones, creo que usted me sigue. Ahora, es una oportunidad, sin embargo, en esta ocasión, y yo le veo lo positivo, eso que usted mencionó de los 18 puntos, sí, es correcto, porque si se lograra, por ejemplo, con un mecanismo idóneo y transparente de elegir al procurador, que es la diferencia que hay, porque, por ejemplo, una parte del Ministerio Público la elige
el organismo, ¿verdad? Sí, sí. Que hay creado para eso. Claro. Y la otra, la más fundamental, el presidente, Sí. que es el procurador general. La cabeza. Y los dos Los fiscales, adjuntos, que claro. le llaman hasta ahora. Y el fiscal del Exacto. distrito. ¿No? Eso es lo que hay que ver que variar ahí. Porque ciertamente el artículo, aunque hay un dirigente político, incluso el gobierno, que dijo que no, que la independencia existe en el 169 y el 70, no. En el 71, en el 71 se establece, por ejemplo, la independencia, diríamos, desde el punto de vista, no en el 170, desde el punto de vista de la decisión, del dictamen del fiscal. Usted como procurador no me puede imponer líneas a mí, como procurador general o de la provincia, para que yo dictamine de acuerdo a lo que usted me diga. Eso es lo que se llama independencia. Eso fue lo que uno aprendió en el aula. Y lo saben, todos los abogados aquí saben que eso es así. Pero la independencia real, bueno, hasta ahora tiene independencia desde el punto de vista del manejo presupuestario, pero no lo tiene desde el punto de vista de la asignación, aunque no es el presidente que asigna, es el Congreso que asigna en el poder decisorio. Pero yo creo... El decreto es fundamental ahí. Bueno, claro que sí, porque este es un país presidencialista. El decreto. Porque todo está, mire, la crítica mía es, después que yo tengo la edad que tengo, y el tiempo que tengo leyendo, por lo menos, cosas de derecho, aunque yo no ejerzo gran cosa importante, pero sí me gusta leer el derecho, me gusta leer. Y observo cómo es en este país, que aquí los partidos han hecho los textos a su imagen y semejanza, como un traje de esos sastres de barrio, que te hacen un traje, ¿verdad?, a la medida, ¿verdad?, a la medida. Entonces lo que quiero decir, había un sastre en mi pueblo que le llamaban el anatómico, porque el tipo te veía así, no, tú lo que va contigo es tanto, ya él sabía tu medida. Eso pasa con estos gobiernos. Obviamente el actual está planteando con cierta transparencia y se lo deja, le pone la brasa al diente a los políticos, incluso no están de acuerdo, ni siquiera dentro de su mismo partido. Sí. Oiga usted, porque a mí me sorprendió que uno de los dirigentes importantes de ese partido se opone a esa reforma. Entonces, lo que pasa es que, como usted decía en principio de su comentario, ningunos quieren el fiscal independiente, o muy pocos quieren ese fiscal independiente. No, hermano. Y una justicia que no sea producto de ese acuerdo de aposento que siempre se da entre los políticos para nombrar los jueces de la Suprema Corte de Justicia. ¿Sabe cuándo se va a dar eso? Por ejemplo, yo tengo países, porque eso no tiene que ir a Europa, ni donde hablan chino, inglés, francés, no. Aquí en Latinoamérica hay países que se han dado el lujo de juzgar a un presidente, que lo destituyen por una falta grave, lo destituyen y lo juzgan. Caso de Perú. En Perú no juegan con eso, porque hay una institución sólida que viene de siglos, de años. Entonces aquí, lamentablemente, los poderes fácticos manejan eso, el poder económico. Bueno, pero yo pienso, doctor, que la sociedad realmente necesita una transformación de la justicia. Pero las reformas no son como un regalo que te llega del cielo. Hay que luchar por eso. La población tiene que luchar por esa reforma. Claro. Y los partidos, los que dirigen los partidos políticos, tienen que, de una vez por todas, pensar en lo que más le conviene a la sociedad y no en lo que les conviene al miembro o dirigente de su partido político. El pueblo dominicano está como en la acera del frente. Sí. Yo vengo de una generación, aquí, cualquier quítame esta paja, es una movilización en la calle y un tiroteo. ¿Usted me está entendiendo? Por ejemplo, yo soy de la generación del medio millón en la UAS. Yo viví eso dentro, no dije que yo estaba afuera mirando. Yo era miembro de grupos culturales que estaban en el medio. Aunque el mundo se ha transformado. Claro que sí. Anteriormente había que hacer una marcha para hacer que un presidente escuchara. De esa época. Sí. Ahora con las redes sociales te tumban un gobierno. Es lo que te diga, pero no. Te hacen que un presidente tenga que cambiar de posición. Pero que ya el pueblo de lucha que se tiraba a la calle, eso no existe. No, eso no existe. Eso no existe. Entonces, yo respeto mucho. Y los ideales se han ido perdiendo. Eso le iba a decir, yo respeto cada época. El trabajo que hicieron los que crearon este país. No, claro. Mire, eso hay que respetarlo. Claro. Hay que quitarse el sombrero. Hay que quitarse el sombrero, claro. Porque es lo que en un país casi, digamos, tribal, diríamos que no había instituciones, no había nada, ni teléfono, ni luz, ni agua. Hubo que crearlo todo. Y crear eso. Hermano, vamos a hablar claro. Entonces, dígame usted, hoy que tenemos toda esa tecnología que usted menciona, el pueblo no participa de eso. El pueblo que se le da es comida, fundita, chelcha. ¿Usted me está entendiendo? La gente no está en eso. Entonces los políticos tampoco están en eso. Los políticos están pensando en ellos. Por eso yo digo que cualquier iniciativa aquí que trate por lo menos de adecentar un poco la vida política de este país debe ser aplaudida por la gente pensante de aquí.
Mire, hay mucha gente pensante que no tenga poder. Pero doctor, ojalá que no torpedeen el proceso de reforma, porque sería una buena señal para el país que los líderes políticos puedan demostrar que tienen la capacidad de ponerse de acuerdo para cosas que son importantes para el país. Sabemos que no quieren esa espada sobre el cuello, ¿verdad?, del Ministerio Público Independiente, que no quieren quizás que le toquen la forma de elección, ¿verdad? Pero sería importante visualizar cada uno de esos aspectos y que no se torpedee el proceso para que de esa reforma salga lo más importante para el país, lo que más le conviene al país. Lo que pasa es que aquí hay lo que se llaman dinastías. Sí. Entonces usted no va a tener nuevos liderazgos. Porque es como cuando usted tiene, por ejemplo, una camada, ¿verdad? Que este pollo y esta gallina le pone este huevo y sale este gallito, y es lo mismo. Estamos con lo mismo. Aquí hablan de Trujillo, pero aquí han imitado todas las cosas de ese régimen. Sí. Lo mismo. Y se necesitará, se necesitará un gran acuerdo, porque, por ejemplo, el PRM tiene 96 diputados, el PLD tiene 61 diputados, Fuerza del Pueblo 17. Van a tener que ponerse de acuerdo para hacer la reforma, porque ninguno de los partidos tiene los votos suficientes como para pasar ninguna reforma constitucional ni una ley especial en el Congreso. Hay que ponerse de acuerdo. Sí, ¿sabes lo que faltó aquí? Por eso yo digo que esa reforma del 2010 fue un traje hecho a la medida, porque, por ejemplo, yo he visto países, incluso latinoamericanos, que crean lo que se llama una especie de constituyente, pero no es una constituyente, es una revisora. ¿Pero por qué? Con los mismos mecanismos de la constituyente, para elegir revisores. No esos que están ahí. Por ejemplo, en una constituyente se eligen personas, ¿verdad? Sí. Fulano, y ese grupo que representa, diríamos, el arco iris, ¿verdad? Sí. De la sociedad, es la que toma las decisiones y nada más hacen eso. Después que ellos cumplen eso, terminaron. A mí me gustó algo que dijo, para irnos a la pausa, me gustó algo que dijo el presidente del Tribunal Constitucional de España, el señor Pedro González Trevijano, que incluso participó en esa reforma de 2010. Creo que fue los asesores. Él dijo que una reforma debe tener mayor respaldo político y saber por qué se reforma y para qué se reforma. Aquí sabemos por qué y para qué se reforma en estos momentos. Porque la demanda de una justicia independiente, de un fiscal independiente, la ha planteado el pueblo desde hace mucho tiempo. Y la voluntad de los políticos lo ha impedido. Aquí sabemos el por qué y para qué y cuánto puede beneficiar a la sociedad dominicana. Así es, vamos a la pausa. Claro. Permítanme recordarles que Farmacia Patrizo es la más importante red de farmacias de Santo Domingo Este. Farmacia Patrizo está en el ensanche Osama, próximo al Parque de la Venezuela, en San Isidro, autopista de San Isidro, en la Avenida España, próximo a las Américas, y en la Avenida Ecológica. Farmacia Patrizo tiene importantes descuentos y recibe todos los seguros médicos. La jornada de vacunación en niños ha empezado con éxito. Y lo que más llama la atención es el respaldo científico que le da el mismo Colegio Médico Dominicano, que yo leí con mucha satisfacción que el presidente de ese colegio señaló que lo mejor que puede suceder para los niños es la vacuna. O sea, lo más seguro, lo más protector. A pesar de todas las... que la gente tiene derecho a oponerse a lo que sea. Porque ese es un derecho que le existe a cada cual. Yo tengo derecho a decidir si algo que me vayan a poner en mi cuerpo, sí o no, pero un niño no tiene derecho a decidir nada. El niño tiene derechos pasivos, ¿verdad? Usted sabe a qué me refiero. Pero no activos, en el sentido de que un niño no puede decir, no, esto sí. Pero sus padres, ¿quién mejor que un padre puede proteger a un niño? Y si tiene el visto bueno de un profesional de la salud. Yo le hago más caso a un médico que a un activista que dice, no, que la vacuna, bueno, yo estoy de acuerdo que no debe ser obligatoria, en el sentido que ustedes no pueden obligarlo a meterle una cosa. Claro que sí. Pero vamos a ser lógicos. ¿Qué otra cosa hay?
que no sea la vacuna? Claro. Pregunto yo. Y está demostrado que la vacuna es lo que permite que se pueda mantener control de la pandemia. Efectivamente. Nosotros tuvimos, por ejemplo, una quinta ola del COVID-19 y yo tenía una gran preocupación, primero y lo manifestamos aquí, por las concentraciones que se dieron en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, primero un concierto con un artista internacional, luego una concentración evangélica, los estadios estaban llenos jugando un torneo de béisbol invernal, claro, las discotecas llenas y el país en una ventina permanente en Navidades. Yo pensaba que en enero iba a haber muchas muertes y los hospitales se iban a desbordar. Sin embargo, aunque los casos incrementaron, pero volvieron a bajar, bajaron en un tiempo récord y los niveles de mortalidad no fueron elevados. Pero también la gente que tenía la vacuna, si lo internaban a los pocos días salía del hospital. Es decir, que tú tienes una protección, porque lo que se ha dicho, no es que la vacuna va a impedir que a ti no te dé COVID, es que va a evitar que te agrave y que te muera. Qué bueno que usted menciona eso, porque a mí me estaba comentando un médico amigo, medio vecino, que precisamente eso, que lo que hace es que el virus busca dónde replicarse, reproducirse. Claro, si él encuentra, no va encontrando a quién contagiar, aunque contagie 2 o 3, comienza a debilitarse. Sí. Eso me está explicando él, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante la vacunación. Y él dice que como aumentó el número de los tercera dosis, eso también sirvió como de cierto contenedor. Claro, pero todavía no hemos llegado al 70%, doctor. No. Porque ha habido un estancamiento exactamente en la cifra de las personas que tienen 2 dosis. Cierto. Vamos a observar estas estadísticas, miren. Sí. A esta semana, que concluye hoy, se habían aplicado 15.100.000 y pico de dosis en todo el país. De esos, 7.022.000 corresponden a la primera dosis. 5.839.000 a la segunda dosis. ¿O se ve la diferencia? Oiga, hace un año que comenzamos a aplicar la vacuna, porque fue en marzo que comenzamos. En marzo, sí, claro. Fue en marzo. Claro. A finales de febrero y marzo, principio de marzo. 5 millones, es decir, casi una diferencia de 2 millones, casi no, una diferencia de 2 millones, 2 millones sí Cierto. sí, 2 millones y pico de 2 millones y pico claro. de segunda dosis. Sin embargo, de tercera dosis se han aplicado 2.151.901 refuerzos. Cierto. Es decir, que aunque no está mal que se aplique la tercera dosis, pero debimos primero alcanzar más del 70% la segunda dosis para avanzar a la tercera dosis. Bueno, pero de esos 5 millones, casi la mitad se ha colocado 3 dosis. Cierto. Entonces, miren qué tan importante es estar vacunado, que aunque de esos 7 millones hay 2 millones y pico que no se ha colocado la segunda dosis, la población en la práctica ha estado observando que hay una protección. Entonces, es importante que todos nos vacunemos, que los que tienen 2 dosis se pongan la tercera y que los que tienen una se pongan la segunda dosis. Lo que pasa es que es casi imposible que haya unanimidad en la forma de enfocar las cosas. Claro que sí. Que no ve la realidad. Ahora, con la vacunación de los niños de 5 a 11 años, que son una población, los niños en edad escolar, 5 años, los que están en las escuelas públicas y privadas son 1.2 millones, casi vamos a alcanzar el 70% a nivel nacional. Cierto que sí. Si se hace una buena campaña de vacunación de que las personas que tienen una dosis se pongan la segunda, porque si se puso la primera, tiene la intención de ponerse la segunda. Ahora, pero hay que insistir. Estoy observando una tendencia también que me llama la atención, positiva, y es que hay una cuarta dosis, aunque sea una cantidad pequeña, pero se han colocado una cuarta. También, y además, es posible que esa proporción de que no se ha colocado la segunda ni la tercera dosis le haya dado COVID. Es lo más probable. Y ha logrado la inmunidad. Bueno, los médicos dicen eso, que los episodios, por ejemplo, de sobrepoblación en la hospitalaria ha bajado. No, y decía la OMS, doctor, que con la variante Omicron, que es altamente contagiosa, le iba a dar COVID a mucha gente. Y que con la cantidad de personas vacunadas y lo que le diera COVID se iba a lograr la inmunidad de rebaño. Se iba a lograr la inmunidad de rebaño. Por eso yo digo que quizás esos 7 millones que tienen una dosis y los 5 que tienen
2, claro, y los 2 y pico que tienen 3, bueno, sí, y lo que le dio COVID, quizás ya hemos alcanzado la inmunidad de rebaño. Ahora, por eso es importante cierto, que alcancemos de manera real cierto, los 7 millones y pico que necesitamos ahora, de personas con las 2 dosis de la vacuna. Ahora, hay una esperanza que a pesar de que veo que esa gente de la OMS, de la Organización Mundial de Salud, son un poco negativas, Sí. señor aquel, ¿verdad? Ujú. Que, cada vez que yo veía ese hombre que iba a hablar, todo el mundo se asustaba. Sí. Resulta, porque él decía que sí, después que no y después que tal vez. Pero ahora dice la OMS que este año es el año definitivo de la desaparición o estabilización, porque eso se va a quedar Bueno, como una gripe. ya aquí estuve leyendo Sí, la opinión de 2 especialistas, incluyendo a la persona que dirige la asociación creo que de epidemiólogos, sí, diciendo que ya hay que comenzar a hablar de la necesidad de eliminar la mascarilla en lugares abiertos. exactamente. Es decir que, Sí. pero eso ¿por qué? Claro. Porque tenemos cierto control sobre la pandemia, Claro. que se logra, primero, por el sacrificio que hemos hecho, siguiendo unos protocolos que nos han impuesto, pero además por los niveles de vacunación. Claro que sí. ¿Eh? Ahora, hay países que están levantando el uso de la mascarilla, como el caso de Estados Unidos. Sí, porque En España han logrado también. niveles de vacunación Sí, elevados. claro que sí. ¿Eh? A pesar de que han sido fuertemente atacados Sí, por sí. el combate del virus. Así es. Pero nosotros vamos bien, creo yo. O sea, que Sí. a pesar de esa resistencia. Bueno, la meta era alcanzar la inmunidad de rebaño en octubre pasado, claro, pero no fue imagínense, posible es porque fácil. depende de la población. Claro. El gobierno te hace el esfuerzo, Sí. ¿verdad? Las autoridades te hacen el esfuerzo, pero si usted no va a vacunarse, No pueden obligarlo, no lo logramos. una- No es obligatorio, ¿verdad? No. Aunque ya hay exigencia para determinados servicios, para entrar a determinados lugares, ¿verdad? Que la gente tiene que presentar Ahora, una tarjeta de mire, vacuna. Oiga, eso de resistencia a vacunarse, eso es ancestral en esta república. Sí. Yo leí la obra del doctor Heriberto Peter, su autobiografía, Sí. que él dice que había que ir con un pelotón de guardia a los campos para poder obligar a la gente, digo, en esa época. No, siempre aparece gente que se resiste. Sí, no era fácil. Claro, claro. Era fácil. Claro. Pero es también parte de la política del gobierno, del Estado, de mantener a la población informada, ¿verdad? Y mire, doctor, a la gente que le ponga atención a esto, porque se está hablando de que en unos cuantos días van a comenzar a pedir la tarjeta de vacuna para montarse en el metro, montarse en una guagua, para Sí. entrar a los supermercados, para entrar a las Pero que instituciones ya la públicas. están pidiendo. Bueno, lo que pasa es que había mucha gente que no la tenía Sí. y dieron un plazo hasta el 28 de este mes, me parece. Eso se va a vencer la próxima semana. Entonces, la gente que se ponga su tercera dosis y los que tienen una que se pongan la segunda. Sí, yo sé Y lo los que no la tienen que se la pongan porque, óigame, no es solo la presión que te puedan hacer aquí en el país. Si necesita viajar, no va a poder viajar porque todo el que ha viajado en los últimos meses sabe que le están pidiendo la tarjeta de vacuna para entrar a cualquier país. Ahora, Creo que lo único que no la pide es República Dominicana. yo creo que, exacto, yo creo que ahí el gobierno tiene que apretar un poquito la tuerca. Claro. De que esa gente que viene de fuera, esos turistas, todo muy bien, hay que proteger turistas. A todo el mundo que pedir la tarjeta de vacuna. Pero hay que pedirle la vacuna, Claro, porque ellos la piden en su país. también. claro, Porque así no es. se la Y piden si aquí le en- estamos pidiendo, ¿por qué no pedir la tarjeta que Claro, viene? claro. Así es. Vamos a la pausa. Farmacia Patricio es la más importante red de farmacia en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la avenida Venezuela, próximo al Parque Juan Pablo II. Sucursales en la autopista de San Isidro, en la avenida Las Américas, próximo a la avenida España, y en la avenida Ecológica. Farmacia Patricio. Allí cogen todos los seguros médicos y tienen importantes descuentos. Bien, esta semana se ha anunciado la intención de contratar a una empresa para comenzar a inspeccionar los vehículos en la República Dominicana. Esa ha sido una demanda de hace mucho tiempo de la población dominicana. Era la famosa revista, pero
aquí eso se relajó, ya ni siquiera pasa en revista. Ahora, desde el pasado gobierno se inició un proceso de licitación para contratar una empresa. Y este gobierno ha retomado ese proyecto y, bueno, parece que ha avanzado a través de la alianza público-privada. Y se ha hablado de que hay un proyecto ya en marcha, que hay una empresa que está muy avanzada en ese proceso, y la idea es pasar revista a todos los vehículos que existan en el país. Y eso tiene la importancia de que pasando revista de manera real a los vehículos, usted saca las chatarras y baja los niveles de contaminación, porque los vehículos que no estén en condiciones de operar se van a detectar en una revisión técnica y usted los va a sacar de las calles hasta que el propietario arregle ese vehículo y lo ponga en condiciones de salir a las calles. Pero debe hacer un proceso serio, transparente, como ocurre en otros países donde se pasa revista y los vehículos que no cumplen con la revisión obligatoriamente tienen que quedarse fuera de circulación. Sí, eso en su planteamiento está muy bonito, pero en la práctica hay una serie de detalles que deben ser observados. Lo primero que yo he estado leyendo es que hay una personalidad extranjera que está detrás de eso ahí, que ha sido seriamente cuestionada fuera de aquí. En Panamá y creo que en Venezuela, el tipo de origen venezolano. Ya. Y oí eso de que sí, lo está requiriendo desde el punto de vista judicial. Esas son cosas que uno, como estas redes, como usted dice, que sí, estas redes no ocultan nada ya, ¿verdad? Y salen cosas a flote. Que no. Pero eso no es lo más importante, porque el gobierno sabrá a quién elige y quién no, y si es una licitación, ¿verdad? Sí. Un concurso, perfecto, eso es otra cosa. Otra cosa que me llama la atención es que la mayoría de los ingresos va a ir a parar a los bolsillos de esos grupos. Vi que el 90% va a parar al bolsillo de la empresa. Entonces, el Estado no puede desembarazarse de algo, ¿verdad? Que se supone que el Estado debe tener la capacidad, porque eso, lo que pasa es que, como usted dijo al principio de su comentario, se relajó aquí, en cierto modo, ¿verdad? Que había gente que hasta falsificaba el cosa esa, la pegatina esa, el boletito ese. Cosa de que eso no costaba nada. Yo tengo entendido que cuando se le hacía una revisión, y yo sé que una revisión debe tener un costo, ciertamente, eso no podemos ya llamarnos a engaño. Pero otra cosa que llama mi atención poderosamente es, muy bonito todo, sí, sacaremos la chatarra, todo en orden, pero usted sabe la cantidad de vehículos aquí que tienen 20 y 30 años y hasta 40 años circulando, que son el medio de vida de esas personas, sea de carga, sea de transporte de personas, etcétera, etcétera. Yo no estoy justificando con esto nada. Estoy diciéndole que, ¿qué va a dar el gobierno a cambio de eso, o el Estado? Usted me dirá, bueno, están sustituyendo en ciertos corredores, porque eso es una cosa muy bonita. Lo que pasa es que aquí nunca se hace ese proceso de transformación y cambio, porque siempre hay que darle algo a cambio de. Si usted tiene, por ejemplo, un carro que es un medio de vida, y le está generando recursos, usted tiene que guardar para cambiar ese vehículo cuando haya que cambiarlo. Pero, no durar 40 años con ese vehículo. Dice, tiene que guardar, pero imagínese usted, que no sé si usted me sigue, o sea, aquí ha habido planes de sustituir esas chatarras viejas y se han convertido en una, diríamos, una instancia de corrupción. Recuerde eso. Pero ahí no es que yo voy, usted tiene razón en esa parte. Exacto. Lo que yo digo es que ojalá no lleguemos nunca que tengamos que recurrir a los famosos planes de renovación de vehículos desde el Estado, porque la gente siempre se acostumbra a que me lo van a cambiar. Y el que tiene un vehículo de carga no hace el esfuerzo de que el mismo vehículo le genere los recursos para cambiarlo. No la mayoría, gente, pero otros sí lo hacen. Bueno, claro. El que tiene por ejemplo, un camioncito de carga, que lo tiene como si fuera su empresa, guarda el dinero de cambiarlo cuando haya que cambiarlo. Entonces, si la gente está atento a que va a haber un plan del gobierno, nunca lo va a cambiar. Pero eso es lo que le digo, que aquí se queda y lo convierten en chimenea, chimenea que andan contaminando. Claro, pero aquí definitivamente la realidad tiene cara de hereje. Y cuando usted se pone a ver la práctica, lo que sucede, el caos vehicular que hay en este país, ¿verdad? A nivel nacional, porque aquí se focaliza todo en la capital. Aquí es como si fuera una vitrina en Santo Domingo, ¿verdad? Pero realmente ese caos es a nivel nacional. Entonces, ¿por qué pasa que aquí no ha habido una política de transporte coherente? ¿Verdad? Que eso requiere muchas variables. ¿verdad? Sí, pero yo insisto, doctor, en que ese aspecto que usted señala de los ingresos debe verificarse bien. Sí, claro. Porque no creo que sea correcto implementar un plan que los beneficios para el Estado sean un 10%. Bueno, se está regalando eso. Recordemos lo que pasó con
el contrato que se hizo con Barrigol, que era igual 90-10, hubo que revisarlo en el pasado gobierno, y recordemos el peaje sombra, que nos costaba 3.000 y pico de millones mensual, anual en el presupuesto, el Estado lo acaba de adquirir. Es decir, hay que tener cuidado con los contratos que se firman. Hay que cuidarse mucho de no caer en la misma cosa de, por ejemplo, peaje sombra y esas cosas. Cuando viene a ver, hay que estarle pagando un dineral a personas que no han invertido aquí 5 centavos para llevarse el paquete. Estos van a invertir, porque se habla de una inversión. Invierten uno para sacar 10.000. Pero que el Estado que asegure que si no está en capacidad de hacerlo solo, y va a haber una asociación con una empresa privada, que no está malo que nos asociemos, siempre que haya transparencia en el proceso de asociación, que el Estado reciba los beneficios, porque le estamos entregando un gran negocio a una empresa particular para devolver un 10%. Es que la tendencia que uno ve... Uno lo dice desde el punto de vista de la información que comienzan a salir, ¿verdad? Sí. Pero la gente que dirige la alianza público-privada y que está haciendo este proceso de licitación, que lo haga con la mayor transparencia posible y que el Estado no esté en desventaja, porque siempre negociamos en desventaja para el Estado y en mucha ventaja para el sector privado. Hay que ser justo en algo. Ese invento, eso de alianza público-privada, no se lo inventó este gobierno. Esa ley fue aprobada en el gobierno anterior. ¿Usted comprende? O sea que eso parece ser una tendencia. No, pues yo no estoy cuestionando la alianza público-privada, lo que digo es que hay que hacerlo con transparencia. No, pero exacto, pero que lo que usted ve ahí, a mí no sé, porque no es que los privados no participen en lo público, claro que sí, pero que debe haber reglas bien claras y bien establecidas y bien definitivas para no caer en las mismas cosas que hemos caído siempre aquí. Sí, al momento de hacer el contrato que esté claro cuáles son los niveles de participación de cada sector y además la participación en los beneficios. Mucha letra pequeñita, tipo la del peaje. Eso está prohibido, doctor. Oye, por favor. Está prohibida la letra pequeñita. Ojalá que... eso está prohibido. Pero sí hay que insistir en eso, en que haya un proceso de transparencia ante todo y que los abogados que representen al Estado en ese proceso de negociación tengan presente que la sociedad está vigilante, vigilando a los abogados que van a negociar y a los representantes del Estado, porque no podemos seguir negociando para perjudicar al Estado. Recordemos el negocio con Barri, recordemos el peaje sombra que se hizo con la gente de la autovía del Nordeste. Abogados, Entonces, cuidado con eso. Y además, cuidado con pensar en otro plan Renove. Si hay que sacar 50.000 chatarras, que se saquen. El que no pase la revista, bueno, que se quede fuera. Hasta que arregle el vehículo y tenga los sensores necesarios para que no contamine. La pregunta del millón es, ¿y qué harán con ellos? Bueno, no, demolerlo por ahí. Pero yo digo, yo digo con los vehículos. No, con los incumbentes. Bueno, buscar su forma de vida. Pregunta, soltarlo. No, soltarlo, no, doctor. No, digo, entonces. Bueno, lo que me si es un transportista debe tener que dar el servicio. ¿Cuál es el plan de contingencia? Porque usted sabe la cantidad de gente. Si le vamos a dar cada vez que haya que cambiar un vehículo, el Estado no va a alcanzar para eso. Ahí no va a alcanzar. Es decir, por eso es que la Ciénaga está llena de gente, porque siempre la gente espera que le van a hacer una casa para moverlo. Si le damos un vehículo cada vez que haya que hacer una revisión del vehículo, el Estado nunca va a lograr la revisión real. Es que se ha dejado que tome mucho cuerpo eso. Y además que hay mucha dependencia también de la gente con el Estado. Vamos a la pausa. Uno de los problemas puntuales, la palabra correcta, puntuales, que afronta la sociedad dominicana en su conjunto, es el problema del transporte, de la masificación o individualización. Hay dos alternativas. Pero la tendencia aquí siempre ha sido a la solución individual. Porque es muy cómodo tú tener tu vehículo en tu casa, ¿verdad? Tú tienes una independencia, en cierto modo, con eso, para tu tiempo, ¿verdad? Te aseguras el llegar a tiempo a tal o cual, pero ¿qué pasa? Eso va creando un problema que se va acumulando. Y el problema es que cada vez que hay una nueva partida de vehículos, va incrementando el parque vehicular, propiamente dicho. Entonces no hay espacio. Con las mismas calles. Claro. Entonces,
Usted que ha visitado países del exterior y yo también, que hemos ido a Europa y hemos ido a otras áreas, usted ha viajado más que yo, pero yo he visto en ciertos lugares, por ejemplo, yo estuve en Brasil en una época, le estoy hablando de los años 80, y yo veía que ahí el transporte prácticamente era colectivo. Sí. Esa guagua que usted vio que le llamaban gusano, ¿se acuerda? Que eran sí. como dos, eso lo vi yo en Brasil en el 84, porque ellos tienen un concepto de la masificación en ese entonces del transporte público. Bueno, por ejemplo, usted va a España, usted va a Madrid, sí, usted tiene autobuses, lo vi, metro, sí, o trenes, ¿verdad? Claro. Y tiene taxi, claro, pero no tiene carro de concho. Pero los taxis son necesarios en todas partes del mundo por razones obvias. Sí. Pero que por ejemplo, en Francia usted no ve vehículos en la calle, casi lo que tú ves son vehículos públicos. Bueno, y nosotros tenemos que dar ese paso, necesariamente. Claro, poco y, a poco. Y quizá ahí está la respuesta a parte de la preocupación que usted tenía con los famosos padres de familias, que hay que regalarle carro porque tienen una chatarra y no pueden comprarlo. Sí, como yo bueno, vengo mire, nosotros como país, yo creo que estamos dando pasos de manera positiva y correcta en función de la masificación del transporte. Eso es correcto, sí, eso está bien. Eso comenzó, y hay que admitirlo, con Leonel Fernández cuando inició la construcción del metro. Cierto. Y se le dio importancia a la ONSA. La ONSA, recordemos que es la misma Onatrate que se ha ido transformando, ¿verdad? Sí, claro. Onatrate, después guaguas amarillas, ¿verdad? Después banderitas. Y caen en el corrupto. Sí, y ONSA, ¿verdad? Sí. Exacto. Entonces, pero ya se están dando pasos concretos, ¿verdad? Exacto. Tenemos un sistema de metros que te atraviesa la ciudad de Santo Domingo o el Gran Santo Domingo de norte a sur, es decir, desde la punta allá en Villamella hasta la feria, bajando por la Máximo Gómez y va luego por la Correa de Cidrón hasta la feria, ¿verdad? Y tenemos un metro que va desde Megacentro en Santo Domingo Este, es decir, San Vicente de Paúl, esquina Carretera Mella, hasta el kilómetro 9. Ahora este gobierno, porque ese metro lo construyeron en una primera etapa Leonel Fernández, en una segunda Danilo Medina hasta Megacentro. Ahora, este gobierno, bueno, el pasado gobierno de Danilo Medina construyó el teleférico que conecta Sabana Perdida en Santo Domingo Norte con la 17, conectando con el metro. Observe el proceso de masificación. Claro. La ONSA trabaja por arriba, ¿verdad? Y ahora este gobierno ha iniciado la extensión del metro hasta la entrada de los Alcarrizos y de ahí un teleférico que conecta hasta el fondo de ese municipio. Correcto. Es decir, observe cómo se va ampliando ese proceso de masificación. Correcto, claro. Y ahora están integrando los transportistas. Hay un proyecto que comenzó, creo que en el 2018-17, ¿verdad? Comenzó para que las guaguas esas voladoras, ¿verdad?, se conviertan en rutas alimentadoras. En esa ruta de trabajo se conviertan en rutas alimentadoras. Y comenzó un plan piloto, el gobierno pasado no pudo comenzarlo, comenzó este gobierno, un plan piloto en la avenida Núñez de Cáceres, ¿verdad? El pasaje es un poco más caro, creo que está en 35 pesos, pero con aire acondicionado te cubre la ruta completa y te conecta con el metro. Y ahora, el pasado domingo, iniciaron el circuito de la Winston Churchill, que te conecta la Churchill completa, y sacaron los carros de concho. Cierto. Sacaron los carros de concho y los choferes que estaban en esos carros de concho, en las guaguas, había muy pocas guaguas ahí, pasaron a conducir esos autobuses, a trabajar en esos autobuses, y creo que 67 choferes que eran mayores de edad y tenían problemas de salud, los pensionaron o lo van a pensionar. Eso es importante. Entonces, eso es importante. Claro. Por ejemplo, esa gente ya no puede trabajar, bueno, tú tienes que ahorita, claro, ir garantizando. Exacto. Claro. Entonces, además, este gobierno ha dicho que ese corredor de la Churchill va junto a la ampliación del metro de Santo Domingo por la 27 de febrero, Luperón, 27 de febrero hasta las Américas, o creo que va a llegar hasta Boca Chica por ahí. Y ojalá este gobierno u otro gobierno lleve el metro también de ahí, de la esquina de San Vicente de Paúl con Carretera Mella a San Luis o Guerra, que eso es otra ciudad. Cierto, pero hay una cosa que le voy a decir. Lo que quiero decir, doctor, es que ya hay un proceso de masificación en marcha y que ojalá este gobierno lo pueda concretizar. Cierto. Es decir, de manera tal que en 2 o 3 años ya en República Dominicana, las principales ciudades se puedan mover metro, autobuses y taxis, sacando los carros de concho de la ciudad. Déjame decirle algo.
Sin embargo, eso está muy bien. Yo ratifico y apoyo eso. Sin embargo, hay una realidad con la cual tiene que lidiar el poder público. Sí. ¿Cuál es? Primero, el aspecto de la individualización. A ver, superar eso de que el dominicano prefiere tener su propio transporte. Es que eso se supera, doctor, con la masificación. Pero perdone, déjeme ¿Por qué cada quien tiene un vehículo? Sí. Porque el sistema de transporte ha sido malo. No es tan sencillo de superarlo. Bueno, aparentemente. Pero ayuda bastante. Sí, lo ayuda. Ayuda bastante. Pero una segunda cosa es que el gobierno tiene como una fuente muy importante de ingresos los vehículos, la importación de vehículos, el pago de matrícula, el pago de placa, el pago de seguro. Fíjese bien. Siempre se va a importar vehículos, doctor. Es lo que le estoy diciendo. Siempre va a importar. Pero que hay una importación creciente de vehículos. Bueno, eso va a parar cuando la gente sienta que no tiene necesidad de tener un vehículo para transportarse. Si se sigue aumentando la importación de vehículos aquí, porque aquí hay unos intereses que están bien establecidos con eso. Entonces se está adaptando el aspecto físico de la ciudad al creciente parque vehicular. Creo que usted me sigue por donde yo ando. Lo ideal sería como se está planteando, yo lo veo muy bien, pero que eso no va a ser tan sencillo así. Bueno, lo que yo sí veo es un proceso en marcha, sí. que es un proceso en marcha que es el que se ha demandado, cierto, que inició en el pasado gobierno y este lo ha continuado. Y un factor. Y hay que decir que en todos los países donde hay metro, cierto, donde hay sistema de transporte masivo, no depende de un solo gobierno. Pero cada gobierno que llega tiene que darle continuidad a ese proceso. Una cultura institucional y hay lo que se llama continuidad del Estado. Sí. Aquí cada uno que llega debarate lo que hizo el otro. Bueno, para entonces, ¿te entiendes? Por lo menos en esto veo que le está dando continuidad. Se está dando continuidad. Ojalá que el que sustituya a Luis Abinader le dé continuidad, claro. Pero yo veo que vamos en camino positivo en materia de transporte. Claro que sí. Vamos a hacer la masificación con un metro que cubra la ciudad completa. Van a construir un monorriel en Santiago. Es decir, lo mismo que se está haciendo en Santo Domingo debe replicarse en Santiago, que es una ciudad grande también. Entonces, para que la ciudad, la población se mueva en metro, autobuses y taxi. Cuando ocurra eso, no tendrá todo el mundo la necesidad de tener un vehículo. Siempre habrá vehículo privado, siempre habrá vehículo de carga, siempre habrá vehículo de lujo. Quiero decir que la masificación, uno lo ve en función de la ciudad. Y está muy bien, las ciudades grandes, Santiago, Santo Domingo, el otro. Sí. Pero que aquí hay mucha gente, centenares de miles de personas, que participan en el proceso económico y que tienen que vivir en lugares que están muy alejados y que requieren transporte no tradicional. Eso tendrán un carro, porque si lo necesitan lo van a tener. Ahora, en la ciudad, usted no necesita tener 4 vehículos en su casa. Claro. Quizás necesite un vehículo para salir a pasear, a viajar a los pueblos. En tiempo, llegada a tiempo, ¿verdad? Condiciones higiénicas. Claro. Va a salir, por ejemplo, cambiado a su oficina y de repente va a encontrar que va a llegar. Sí, es un proceso de transformación que hay que llevarlo. Sí. Por algo hay que empezar. Sí, hay que continuar, porque yo lo veo bien. Ya tenemos el proceso muy avanzado, hay que continuar. Bien, la semana que inicia va a estar muy centrada en las expectativas de la gente sobre el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, que será el próximo domingo 27 de febrero. Vamos a ver qué va a decir el presidente ahí, ¿verdad? Primero tendrá que rendir cuentas, pero siempre los presidentes aprovechan para hacer algunos anuncios. Rinde cuentas todos los días. Bueno, también las discusiones sobre el paquete de las 13 reformas institucionales planteadas por el presidente Abinader, que incluye una reforma a la Constitución y un fiscal independiente, seguirá como uno de los principales temas de debates esta semana. Señores, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.